En el día de hoy vamos a considerar los siguientes, esos textos que acabamos de leer, como la secuencia de lo que estamos exponiendo los días domingos. Pensando un poco sobre el contenido de este mensaje, en el día de hoy voy a hablar por algunos minutos sobre lo que yo le pude llamar el síndrome de Nabucodonosor. Tal vez le parezca un poco extraño esto, pero ¿qué sería este síndrome de Nabucodonosor? Los estudiosos dicen que un síndrome es un conjunto de síntomas que caracterizan una determinada enfermedad. Por eso que la palabra griega se compone sin y drome, síntomas que aparecen juntos. Entonces un síndrome son síntomas que caracterizan a una persona que padece de alguna patología, de alguna enfermedad. Y el síndrome que vamos a ver aquí, en el día de hoy, es el síndrome de Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Y qué relación tiene esto con lo que ocurrió aquí, en este pasaje del Evangelio de Juan? Hay varios síndromes bastante conocidos en la sociedad. La sociedad se enferma. No sé si usted ha escuchado hablar sobre el síndrome de Estocolmo. Bastante conocido. Es el síndrome que caracteriza a una persona que generalmente es secuestrada y se acaba favoreciendo o teniendo simpatía por la persona que comete el crimen, por su victimario. Ese es el síndrome de Estocolmo, producto de una historia, de un asalto que ocurrió en Estocolmo, donde unos rehenes fueron capturados, muy maltratados, y estuvieron varios días allí, y finalmente las víctimas fueron alcanzadas por la policía, fueron libres, y sintieron mucha rabia de la policía, y empezaron a defender a los bandidos. Eso quedó conocido como el síndrome de Estocolmo. También otro bastante conocido es el síndrome de Diógenes, bastante conocido, de personas que se aíslan, generalmente se acuartelan en sus casas, abandonan la higiene y tienen una fascinación por el acúmulo de basura. Cachureros. Lo más probable que alguno de nosotros tenga ese problema. Hay otro también, rápidamente voy a hablar sobre el síndrome de Peter Pan, también bastante común. Peter Pan es una figura ficticia, una novela. Y se creó este personaje donde Peter Pan es un niño que es eternamente niño. Entonces se aplica este síndrome a personas que, aunque son personas adultas, nunca maduran y tienen actitudes de niños. Casarse con alguien que tenga este síndrome debe ser terrible. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este síndrome de Nabucodonosor. La verdad es, este síndrome, si usted lo busca, no lo va a encontrar, porque es un neologismo. O sea, fue algo que inventé yo. Por eso el neologismo. ¿Ya? Trata de lo siguiente: refleja el comportamiento de algunos cristianos que son devorados por el orgullo, por el partidarismo, por la soberbia, la hipersensibilidad y la maledicencia, la murmuración y la amargura. Este fue el triste comportamiento que tuvieron los discípulos de Juan frente al impresionante crecimiento numérico que estaba teniendo el ministerio de nuestro Señor ahí al otro lado del río Jordán. Los discípulos de Juan, que este es el tema central o el texto central de
de esta exposición, ignoraron de quién se trataba, que estaba al otro lado, con tremenda multitud de personas. Por varias razones, la gente seguía a Jesús. Vamos a llegar ya al capítulo 6 de Juan, cuando tendremos una lista de las causas por las cuales las personas seguían al Señor. En un momento el propio Señor dijo, ¿no? Ustedes me siguen por los panes y por los peces. Pero allí había una multitud muy grande. Y al otro lado estaba Juan el Bautista con sus discípulos, y estos llegaron, producto de un debate que tenían con los judíos, sobre, tú diste testimonio de él, lo ayudaste a ser popular, y ahora las multitudes se van tras él, y nosotros aquí estamos siendo olvidados, dejados de lado, dejamos de ser los floreritos, y él se está llevando toda la gloria, siendo que nosotros también tenemos parte, un pensamiento mundano, carnal, típico de un sindicato, típico de una junta de vecinos, pero no de una iglesia, no de cristianos. Los discípulos de Juan cometieron el error de desconocer la persona que estaba al otro lado. O sea que estos discípulos ni siquiera colocaron atención en el propio testimonio que había dado Juan el Bautista sobre Jesús, que era él el Mesías, que era él el Cordero de Dios, que era él aquel que había de redimir a Israel. Entonces partimos considerando los versículos 22 al 26, el síndrome. La exposición de hoy es bastante sencilla, vamos a tratar solamente de 2 puntos. Primero, el síndrome de Nabucodonosor en los discípulos de Juan el Bautista. Yo le puse este nombre, el síndrome de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sufrió de este mal. ¿Se acuerda de este gran rey? Que en un momento determinado, yo construí, yo hice, yo formé esto, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer todo. Todo lo que está aquí, todo es por causa mía. Eso es una potente manifestación de orgullo, de carnalidad. Y dice la Biblia que en el mismo momento en que él pensó estas cosas, inmediatamente el juicio de Dios vino sobre él y literalmente se transformó en un animal. Y perdió el juicio y perdió la razón. Una razón muy sencilla. Le metió la mano a la gloria de Dios. Y es muy fácil, no es difícil, es muy fácil que nosotros en algún momento los humos se nos suban y queramos meter la mano en la gloria de Dios, lo que sería trágico para nosotros. Estos discípulos sufren de este síndrome porque ellos se sintieron ofendidos con el crecimiento del ministerio del Señor Jesús. Imagínense, si se sintieron ofendidos con el ministerio de Jesús, ¿cómo se habrían sentido con el ministerio de Pablo, de Pedro, de Timoteo? Y ni hablar pues, del pastor Miguel. Habrían tirado piedras. ¿Dónde están las credenciales? Fueron a reclamarle a Juan con resentimiento, porque Jesús empezó a llamar la atención más que ellos. No se alegraron con el crecimiento de la iglesia que estaba ocurriendo en otra denominación. Tiene que ser IPR, tiene que ser mi iglesia. Pero si está ocurriendo un crecimiento o un fenómeno en otra iglesia, eso es falso. Sin darse el trabajo de discernir si está siendo predicado allí el evangelio o no. Sabemos nosotros que el crecimiento de una iglesia o de un grupo se debe a muchos factores. Por ejemplo, si usted le pone comida al culto
vamos a crecer. Si usted le pone buena música, buen ambiente, mucha atracción, la gente va a ver. Si usted predica un evangelio social, usted va a tener un crecimiento impresionante. Ellos no discernieron si se estaba predicando la verdad o no. Sencillamente ellos dijeron, eso no es justo, no pasaron por nosotros, no nos pidieron autorización, ignorando que era el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba allí. Esta actitud vil de estos discípulos de Juan, que no se nos da el nombre porque parece que andan escondidos, por lo menos revelan tres cosas. Ellos tienen una profunda deficiencia en comprender la doctrina del pecado. Iremos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Parece que no se veían como pecadores y necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Aquí hay soberbia, aquí hay orgullo. Entonces, donde está la soberbia, donde está el orgullo, generalmente no hay un entendimiento claro sobre la doctrina del pecado. En segundo lugar, en ellos hay una profunda deficiencia en comprender la gloriosa persona y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Estaban criticando al propio Señor, al propio Salvador. Y ellos muestran fracaso en comprender lo que significa el reino de Dios. Porque el reino de Dios no solamente se manifiesta en una iglesia determinada, en una denominación determinada, sino que en todo lugar donde se predica verdaderamente el Evangelio, allí está presente el reino de Dios. Sería un absurdo pensar que solo los que son salvos, los que son los capos de la teología, son los reformados. Y a veces los jóvenes que conocen la doctrina, la teología reformada, son un dolor de cabeza para uno, porque la soberbia, el orgullo, empiezan inmediatamente cuando llega alguien a la iglesia, tú eres supra o infra. La persona, ¿qué es eso? Nunca he escuchado esas palabras. No, es que, no sabe lo que es supra, no sabe lo que es infra. Una inmadurez sin medida. En vez de alegrarse en el avance del reino de Dios, se sintieron menospreciados al ser preteridos por el pueblo de Dios. La verdad es que son muy pocos los que aman el anonimato, ¿verdad? Son muy pocas las personas que aman el anonimato. Son muchos los que aman ser floreritos, aparecer, ser reconocido, ser llamado. No, usted canta, usted es un cantante afuera, entonces usted tiene que cantar en la iglesia también. Usted toca afuera. Usted es un profesional de la música, entonces usted va a tocar también en la iglesia. No, usted discursa afuera. Usted es un político hábil en discursar, entonces usted va a tener que predicar acá. Vamos a darle rápidamente un discipulado intensivo de media hora y vamos a predicar. ¿Está listo para predicar? No es así. En una iglesia seria no es así. Las cosas son muy diferentes. Entonces, ¿cómo a veces estas cosas, o incluso a veces de personas que pueden tener un cierto tiempo en la iglesia, no tienen mucha chispa, mucho brillo, y llega otro que tiene, humilde, quebrantado, que conoce a Dios, de repente predica y es una bendición? Pero no me gustó porque tiene poco tiempo, lleva menos que yo y ya fue al púlpito. Y empiezan este síndrome a manifestarse en la vida de las personas. La envidia, el orgullo, la soberbia, la hipersensibilidad, la maledicencia, hablar mal, la murmuración, reclamar, la amargura, son pecados que están presentes en el cuerpo de Cristo, pero que deben ser combatidos con oración y ayuno. Con eso sale este tipo de males. Es triste decirlo, hermanos, pero
es la manifestación del síndrome de Nabucodonosor, que da explicación perfecta a la gran cantidad de diferentes denominaciones que hay en el mundo. ¿Por qué peleas? Peleas. No me tomaron en cuenta. Esto. Aquí están creciendo estos, no estos. A mí no me toman en cuenta. Entonces, formo un grupo y me voy. Y ahí surgió este grupo, esta iglesia. No surgió producto de un parto natural, fue un aborto. Fue el crecimiento de una iglesia forzada, en la carne, en divisiones, en disputas. Ahí no tenía cómo ser pastor. Entonces yo empiezo con una estrategia a tomarme lo que yo generalmente llamo de el tecito diabólico. Ando de casa en casa y me tomo un tecito. Y en medio del tecito, oye, ¿qué te parece la iglesia? ¿Y tú has visto esto, no? ¿Y tú has visto esto? Y empieza. Como Absalón, que se quedaba en la puerta de la ciudad. ¿A dónde vas? Voy al rey. Tremenda fila que hay allá. Cuéntame, yo te ayudo. Y él juzgaba la causa sin que llegase la causa al rey. Y después él se rebeló. Y así surgen entonces una N cantidad de denominaciones, producto de este síndrome. ¿Y cómo Dios puede bendecir a una iglesia local que nace producto de un aborto? Si la regla, la norma clara es que una iglesia se constituye y forma otra iglesia, lo que nosotros le podríamos llamar una hija. La ayuda, la alimenta, la fortalece hasta que ella crece, como ocurrió en San Carlos. Después llega otro pastor y se hace cargo y seguimos creciendo. Ahora, es triste cuando a veces el crecimiento de las iglesias, de las denominaciones, se da solo por causa de peleas internas, por causa de estos síndromes que no fueron tratados jamás. La Biblia condena la actitud exclusiva de algunos cristianos. Solo nosotros y nadie más. Y el apóstol Pablo dijo: si Cristo está siendo predicado, me regocijo y me regocijaré aún más. Israel comenta sabiamente: la verdad es nuestra, donde esté siendo predicada. Si tiene el letrero de iglesia metodista, de iglesia bautista, iglesia wesleyana, o cualquier otro nombre, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, pero está siendo predicada la verdad, Dios está allí. No solo aquí. Segunda cosa, el segundo punto, y con esto termino, pero no voy a terminar en 5 minutos tampoco. ¿Ya? Vemos en el texto la extraordinaria espiritualidad de Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista enfrentó esta situación? ¿Cómo Juan el Bautista enfrentó el reclamo, la murmuración de sus propios discípulos? Hoy se nos está yendo la gente. Ya nosotros empezamos con un grupo pequeño, ya se fueron Natanael, se fue Andrés, se fue se fueron estos otros, se fueron a Jesús. Y ahora se está yendo el pueblo, porque literalmente no podía ser diferente, aunque con motivos equivocados. Jesús causó un impacto. Era impresionante la manifestación extraordinaria del poder de Jesús que lo acompañaba. Ocurrieron cosas que no habían ocurrido nunca, como hasta los propios demonios reconocer su autoridad. Los milagros no era chamullo, no era cosa de le va a crecer la mano, y ahí, mire, le va a crecer la mano, ¡wow! Le creció la mano. No eran milagros por naturaleza. Un milagro es cuando nadie puede hacer nada más por aquella causa. Un muerto. Aunque usted traiga al mejor científico, al mejor médico, ese muerto no puede vivir más.
y Jesús los trajo a la vida. Eso es un milagro. Un ciego de nacimiento nunca vio y ahora va a ver. Jesús hizo milagros, transformó agua en vino. Y eso causaba un impacto. Y ustedes verán en el Evangelio que es como un poquito contradictorio, ¿ya? Jesús hacía el milagro extraordinario y le decía a la persona, shh. Lo contrario de lo que hacen hoy los falsos profetas, que no hacen milagros y más encima graban y publican, y micrófonos, y cámaras, y todo este tipo de cosas. Jesús, no se lo digas a nadie, cállate. Shh. Qué extraordinaria humildad que tenía nuestro Señor. Pero Juan el Bautista no andaba muy lejos del Maestro. Él tenía una espiritualidad elevada. El propio Señor dijo que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y un gancho, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Bueno, eso queda tarea para la casa. La extraordinaria espiritualidad de Juan. Juan el Bautista era piadoso y humilde. En 4 puntos él refuta la queja de sus discípulos. Primero, Juan el Bautista dice que la gracia que se ve ahí al otro lado del Jordán en Cristo viene del cielo. Y el propio Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Los discípulos no vieron eso. E ignoraron todo eso. Juan dice, hay una gracia especial, extraordinaria, soberana, que está sobre él. Nadie puede hacer eso que él hace si Dios no está con él. El crecimiento verdadero viene de Dios. El propio Señor dijo durante su ministerio, el que no es contra nosotros, por nosotros es. En segundo lugar, Juan reconoce lo que él es y lo que no es. O sea, Juan el Bautista, frente a esta crítica, se mantuvo fiel a sus principios, no cambió. Feliz es el cristiano que no cambia para mal. Llegó humilde, llegó así, mal andaba cuando llegó en el culto, así como... Y después llegó a diácono y llamando la atención y parando los carros. Juan no cambió. Él siempre dijo, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz. Yo soy el precursor. Yo no soy la luz es Él. El mayor grado de espiritualidad que se puede encontrar en un verdadero creyente es la humildad. Jonathan Edwards decía de que la humildad es la virtud del Espíritu de Dios que aleja al diablo a kilómetros de distancia del cristiano. La humildad. La humildad es fruto del Espíritu. Es una obra de naturaleza espiritual y genera y provoca un perfume especial. Muy, muy especial. La humildad causa una atracción muy fuerte. ¿A quién no le gustaría convivir, ser amigo, ser hijo, ser padre, ser hermano, ser amigo, discípulo de una persona que se caracteriza por ser humilde? Y la humildad nunca viene sola. Si está la humildad, está la piedad. Si está la piedad, está la sabiduría. Está el consejo, está la inteligencia,
Está la oración, porque nadie puede ser humilde si no tiene una vida de oración. Nadie puede ser humilde si no tiene una sana doctrina. Y Juan era humilde. Por eso él continúa diciendo, lo repito, dice él, que les quede claro a ustedes, yo no soy el Cristo. Tengo poder, Dios me ha dado poder, autoridad, pero yo no soy. No soy. ¿Quién es? Es Él, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, Juan el Bautista reconoce a Cristo como el novio. Al ver que el número está disminuyendo y el de Cristo está aumentando, él llega y argumenta y toma esta figura de lenguaje y dice, Él es el novio. Hay un matrimonio, hay un casamiento, está el novio y la novia. Yo soy amigo del novio. Trayéndolo aquí para nuestra realidad, ¿a quién invita usted a un matrimonio? Personas cercanas, amigos, personas que se van a gozar con usted. Usted, por ejemplo, invitaría a su matrimonio, usted que es hombre, usted invitaría a una persona que intentó arrebatarle toda la vida a su novia. La luchó. ¿Usted lo va a invitar? No se genera ¿Cómo voy a invitar a alguien que me quiso, lo que nosotros decimos acá, me quiso pellizcar la uva? ¿Cómo? No. ¿O qué tal invitar a un grupo de personas, varones, y resulta que mi amigo puso los ojos en la novia y empieza a coquetear con ella? Eso es una traición. Juan el Bautista está hablando de esto. Yo soy un amigo verdadero que acepta ir a un matrimonio, se goza, se alegra, se regocija en ver al novio y a la novia felices. Yo soy eso, dice Juan. Yo me gozo, que vaya todo el mundo, ojalá, atrás de él. Y yo aquí, tranquilo, hice mi papel. Desarrollé mi ministerio no en las grandes ciudades, en el desierto. Mucho calor y mucho frío. Entre animales, sin terno ni corbata, con un vestido rudo, alimento exótico, langostas, pero no las langostas que vemos acá. No va a comer langosta usted, porque Juan comía langostas. Era una langosta especial, que era comestible. Juan se alegra, dice, yo me alegro, me gozo. Y esa actitud también nosotros debemos tener cuando alguien en la congregación crece. Ya poco tiempo ya quiere ser pastor, ya quiere ser diácono, ya quiere predicar. ¿Y cuál es el problema? ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Anda a buscar a Dios y que Dios trate contigo y haga contigo lo que tiene que hacer. Pero nosotros debemos alegrarnos y gozarnos con el crecimiento de nuestros hermanos en la fe. No se puede meter la mano cuando va pasando el brillo y la gloria de Dios, con diamantes extraordinarios, colores fantásticos. Nuestro corazón no se puede envenenar y querer meter la mano en la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene dueño, la gloria de Dios tiene nombre, es Cristo Jesús. Los demás somos todos siervos, amigos del novio. Y para terminar, Juan refuta este síndrome de Nabucodonosor, pero le da con el hacha en la raíz.
le da como nosotros no podríamos jamás imaginar. Él llega y dice así: es necesario que Él crezca y que yo disminuya o mengüe. En otras palabras, Juan está diciendo, es necesario que Él crezca, que Él aparezca, que Él sea... Sería ridículo, ¿no?, que cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sentado sobre un pollino, y todos cantando y gritando, gloria a Dios en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, el burro hubiese dicho, ¡oh! ¿Cómo me cantan? Las alabanzas no son para el burro. Los aleluya, gloria a Dios, no es para el burro es un instrumento. Pero hay algunos que a veces fácilmente podemos padecer de este mal. Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya o mengüe, que yo desaparezca, para que solo pueda ser visto Cristo en mí. Este no es un trato muy romántico, muy elegante, que nosotros desaparezcamos, disminuyamos, menguemos, para que Cristo pueda aparecer en nosotros. Pero es el método de Dios para que Dios sea glorificado. Porque aquí cuando uno disminuye, en la carne crece. Es como algo contradictorio, ¿no? Cuando nosotros verdaderamente, espiritualmente, menguamos para las cosas de la carne, de nuestros derechos, es que realmente nosotros crecemos. Él es el importante, no yo. Nosotros no somos imprescindibles. Se muere el pastor Miguel, aparecen 3 y sigue la iglesia. ¿No sería ridículo decir, yo me muero y se acaba la iglesia? Se acabó la iglesia. ¿Y la iglesia es mía? ¿Depende de mí? No, la iglesia es de Cristo. La iglesia está compuesta por los elegidos, los escogidos de Dios. Y si Dios retira a uno, colocará a otros más. De tal forma que la gloria es de Dios, no nuestra. MacArthur comenta este texto y dice: la medida del éxito de un ministro no es la cantidad de personas que lo siguen, sino cuántas personas siguen a Cristo por su intermedio. Aquí el éxito no se mide por cuánta gente hay en la congregación, sino por cuánta gente por intermedio de uno está siguiendo a Cristo. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa. A mí no me importa ni me interesa que usted tenga algún atractivo por mí, por mi persona. Lo que a mí me interesa es que usted sea una persona de oración, que busque a Dios, que tenga hambre y sed de justicia. Esa es mi gloria. Esas son mis oraciones diarias. Pero no que usted sea mi amigazo, mi compadre. ¿Para qué eso? Como si fuese un partido político. ¿Usted recuerda en algún caso, en algún momento, que salió el pastor de la iglesia y se fue un montón con él? ¿Ha visto eso, no? Se fue el pastor, se fueron unos 20 con él. El pastor fracasó en un sentido. Hizo discípulos para sí, seguidores para sí, no de Cristo. Si el día de mañana, no sé, Dios me manda a otra parte, a otra ciudad, a fundar otras iglesias, ustedes se quedan acá. Ustedes no son mis discípulos. El éxito es que ustedes sean discípulos de Cristo Jesús. Una palabra cortita sobre lo que significa: es importante o necesario que Él crezca y que yo mengüe. Le pregunto, ¿usted desea ser humilde? ¿Desea verse libre del síndrome de Nabucodonosor? El síndrome de la soberbia, porque Nabucodonosor era soberbio, era orgulloso.
el altanero, era el capo. ¿Usted desea realmente ser humilde? ¿Humilde con su marido? ¿Humilde con su papá? ¿Humilde con sus hijos? ¿Humilde con los hermanos de la iglesia? ¿Usted desea ser humilde? Entonces, mire sus propias corrupciones. Examine sus méritos en el espejo de las Escrituras. Considera tus propias deficiencias espirituales. Estudia todas las fallas de tu personalidad. No le eches la culpa a nadie. Tú no eres víctima de nada, como dice la psicología moderna. No es que tú eres víctima de la sociedad. No, tú no eres víctima. Tú eres responsable por esa personalidad ácida que tienes, que a veces no se te puede ver la cara. Que eres terrible cuando te enojas. Considera todas tus fallas, las fallas de tu personalidad a la luz de las Escrituras. Si tú conocieras tu corazón, entonces nadie iría a parecer tan vil, tan corrupto, tan pecador como tú a tus propios ojos. ¿Deseas ser humilde? Entonces mira hacia la cruz de Cristo. Ese es el remedio. Observa el sudor de su sangre, la corona de espinas, sus lágrimas en la cruz, sus dolores, la angustia, las bofetadas que él llevó, sus gritos, la burla. ¿Qué causó todo eso? Tus pecados, mis pecados. ¿Cómo puedes ver y sentir la gloria de Cristo en la cruz y aún ser orgulloso? Arthur Bennett dice lo siguiente en su oración: Señor alto y sublime, manso y humilde, hazme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que ser humilde es ser elevado, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que tener que llevar la cruz de Cristo, su corona, que dar aquí en este evangelio, que aquí que dar es recibir. Hazme hallar tu luz en mis tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tu riqueza en mi pobreza, tu gloria en mi valle, tu vida en mi muerte. De esta forma, Juan el Bautista trató sobre el síndrome de Nabucodonosor que estaba afectando a sus discípulos. Dos aplicaciones prácticas. Primero, ¿usted tiene una comprensión clara de quién es Cristo? De que esto aquí no es una junta de vecinos, que esto aquí es una iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y cuando usted critica a la iglesia, ¿usted critica a la iglesia? ¿Usted está criticando al novio? Por eso pregunto, ¿usted tiene una clara comprensión sobre el Señor Jesucristo? ¿Quién es Cristo finalmente para ti? Juan tenía una gran devoción por el Señor, profunda, inmensa, pero sus discípulos no. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con Juan el Bautista o con sus discípulos? Segunda aplicación. En tu vida cristiana o en su vida cristiana, ¿usted ha hecho más esfuerzos por la unidad de la iglesia o por promover
sus debilidades? ¿Qué hace usted cuando alguien le comenta algo aparentemente negativo? O de la iglesia o de alguien. ¿Qué hace usted? ¿Usted alimenta eso? ¿Y se forma una amistad con una base de barro? Porque es terrible. El hermano Jordan en la mañana, exponiendo este mismo texto, decía, qué terrible es cuando dos personas dentro de una iglesia forman una amistad en base a críticas a terceros. ¿Te has dado cuenta de esto, no? ¿Te has dado cuenta, no? Ah, no, pero fíjate vos, fíjate, mira, papá. Ah, sí, vos. Ah, y empieza. Y el tecito diabólico. Por eso pregunto, ¿en tu vida cristiana tú has hecho más esfuerzos por la unidad de la iglesia o por promover sus debilidades? Feliz es aquel que tiene un gran amor por Cristo y por su iglesia. Y Dios ha querido, hermanos, juntarnos aquí, de diferentes nacionalidades, culturas, que caminemos juntos y que seamos compañeros de este viaje que va rumbo a la ciudad celestial. Y más adelante veremos en el capítulo 17 que la característica sea que nos amemos unos a otros. Sordos, ciegos de un ojo, de uno nomás, decía Spurgeon. Ciegos de un ojo, no vea todo y no escuche todo, para que el síndrome de Nabucodonosor no lo estrangule y termine solo, loco y amargado. Que Cristo sea glorificado en nosotros, en todo, para la gloria de su nombre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos nosotros. Sabemos, Señor, que el comportamiento que tuvieron los discípulos de Juan tiene sus herederos en la historia de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo y para que nos podamos gozar en todas las virtudes celestiales que nos presenta la palabra. Pero principalmente, Señor, quisiera rogarte en esta tarde que tú quebrantes nuestros corazones. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo que lleva nuestra firma es corrupción, es iniquidad, torpeza. Ofende tu gloria, tu santidad. Hay una necesidad enorme, Señor, que las virtudes de Cristo crezcan en nosotros y que todo lo que sea carnal, lo que ofende tu gloria y tu santidad, por más oculto que sea, pueda menguar en nosotros. Quebrántanos, Señor, convéncenos de pecado, produce en nosotros hambre y sed por ti, Señor, por tener comunión contigo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser hombres de oración, que amen la palabra y que tengan una preocupación real con la gloria de Cristo, para que Él sea conocido en este mundo. Fortalécenos, bendícenos. Si alguno de nosotros padece de este síndrome, que la cruz de Cristo sea nuestro remedio, nuestra gloria, y que así podamos recuperar la salud espiritual en nuestras vidas. Te lo pedimos
En el santo nombre de Jesús, el Señor. Amén.